Hechos, el mejor noticiero donde abarcamos todo tipo de noticias, como políticas, económicas y sociales. Quédate aquí para saber qué está pasando en México. Mi nombre es Adolfo Murillo Y mi nombre es Gabriela Robles. y te doy la bienvenida a Hechos Tech. Ahora tenemos una nota de nuestro reportero Javier Eric Hernández, que nos hablará más o menos de cómo está pasando esta pandemia, la gente desprotegida. Estoy hablando de la gente pobre, porque mucha gente no le pone atención a esto. Entonces enviamos a nuestro reportero a que investigara cómo está pasando y cuáles son las condiciones de esas personas ante esta situación. Entonces, Javier, te doy la palabra. Hola, mi nombre es Javier Hernández y vengo a hablarles de esta nota publicada por el Infobae el día 4 de mayo del año 2020. Ahora, la crisis por coronavirus podría incrementar drásticamente el número de mexicanos que viven en pobreza. Ahora, este es el título de la noticia, pero esto suena como un problema económico, pero de hecho es un problema más social, debido a que las personas son los que van a tener que recibir la mayoría de estos problemas, los que van a ser más afectados por esta situación. Ahora, el 4 de mayo se publicó esta nota que habla de la crisis por coronavirus relacionada con la crisis de pobreza relacionada con la pérdida de empleos. En resumen, esta noticia habla de el incremento de personas que van a vivir en estado de pobreza, y varios expertos han hablado que podría ser desde 3 millones hasta 4.8 millones de personas. Ahora, los expertos también hicieron una estimación de la pérdida de trabajo y estiman que 900,000 empleos formales serán perdidos. Esto es un problema catastrófico, es demasiado. Si no tenemos una economía suficientemente fuerte, los problemas del futuro, y si se acerca cualquier otra crisis, pegará más fuerte. Ahora, todavía faltan las encuestas del INEGI, así que estos números de hecho podrían cambiar más a futuro, para bien o para mal. Ahora, también se estima que las familias de clase media serán las más afectadas por esta situación, y eso lo mencionaré pronto. Ahora, en la nota se compara la situación actual con la crisis del 2009 y se estima que los efectos en el empleo tendrán más alcance. Se estima que el desempleo causará que el PIB caiga en 6%. Actualmente, la pobreza, las personas en situación de pobreza representan el 46% de la población. Y expertos han estimado que la situación actual podría empujar eso hasta un 50%, la mitad de la población, la mitad de las personas viviendo en una situación de pobreza grave. Los empresarios estiman que la pérdida de millones de empleos formales, situaciones como el Fondo Monetario Internacional, estiman que el PIB retrocederá en un 6.6. Ahora, México lleva décadas luchando contra la pobreza. Solo entre los años 2008 y 2019, en medio, ha habido varios cambios de gobierno, distintas medidas sociales para frenar enormes desigualdades en la sociedad. Y esto no ha demostrado cambios increíblemente grandes, pero son cambios de todas maneras. Ahora tenemos una nota de nuestro reportero Héctor Rodríguez Gior, que nos va a platicar más o menos cómo está pasando esa situación los doctores, que son los que están salvando las vidas de muchos y muchos mexicanos. Es increíble ver cómo la ciudadanía ha tratado a los doctores, porque esos doctores son los que se arriesgan para salvar a otras vidas, arriesgan sus vidas para salvar a otras. En cambio, en otros países los homenajean, les aplauden, los celebran. En cambio, aquí en México los discriminamos por el simple hecho de tener miedo que ellos nos vayan a contagiar. Cuando ellos toman las medidas correctas, usan cubrebocas, guantes, trajes especiales, mientras tanto la ciudadanía no hace nada para evitar el contagio. Somos más propensos nosotros a contagiar que los doctores a contagiarnos a nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. El coronavirus se ha visto como una amenaza mundial después de que la OMS haya establecido esta enfermedad como una pandemia mundial, poniendo en riesgo la vida de miles de personas y llevándose la vida de muchos otros.
Los médicos alrededor del mundo son vistos como héroes, son como ángeles mandados desde el mismo cielo, debido a que tratan y arriesgan, ponen en riesgo su vida para tratar a las personas con dicha enfermedad. Pero no es el caso de México. En México, los médicos se están viendo afectados, agredidos física y verbalmente por la ciudadanía mexicana, pues ellos tienen la mala creencia de que los doctores pueden portar la enfermedad y que ellos pueden contagiársela al resto de la población, lo cual la sociedad ha optado por medidas más agresivas, violentas contra este personal de salud. Tal es el caso en una de las clínicas del IMSS en la Ciudad de México, en la que una familia agrede a las personas del sector salud después del fallecimiento de uno de los familiares de esta misma familia. Sin embargo, el CONAPRED diariamente recibe cerca de 150 denuncias de esta índole. Y el gobierno mexicano se está viendo muy afectado, se está dejando ver muy mal al resto del mundo, debido a que no se han establecido ciertas soluciones. Sin embargo, se están llevando a cabo unas, pues la secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Isela Rodríguez, nos menciona que entre esta semana y la que sigue se estarán estableciendo medidas preventivas más fuertes, más estrictas, para garantizar la seguridad de todo personal médico. De igual manera, la mesa directiva de la Cámara de Diputados sigue esta iniciativa, mencionando que pueden haber inclusive multas a cualquier persona que agreda a cualquier persona del sector salud, lo cual garantiza muchísimo más la seguridad de estas personas, ya que desde unos inicios que se han visto afectados tanto física y verbalmente, pues están violando realmente los derechos humanos y están dejando ver políticamente a México debido a las malas decisiones que se han estado tomando frente a la situación del coronavirus. Entonces, las iniciativas que se están proponiendo o se están llevando a cabo podrían ser una buena alternativa de solución. Lo veremos próximamente. Muy interesante nota tengo que decir. Ahora hay que recordar lo importante que es quedarnos en nuestras casas en este momento, ya que no solo estamos arriesgando nuestras vidas al salir, estamos arriesgando la vida de las personas que nos rodean. Y ahora vamos con nuestro reportero José Carlos a escuchar qué ha dicho el INEGI sobre el PIB de México. En otras noticias, se hunden los pronósticos para la economía mexicana en 2020. Los bancos de inversión extranjeros ajustaron sus pronósticos para este año, luego de que el INEGI informaba que el Producto Interno Bruto Nacional cayera hasta en un 2.4% anual en el primer trimestre de este año, su mayor contracción en 11 años. En el primer trimestre, la actividad económica del país había caído más de lo que se tenía previsto. Para este año, apunta que presentará su mayor contracción en varias décadas. El INEGI indicó que el PIB cayó hasta en un 2.4% anual en el primer trimestre del año, lo que representa como su mayor contracción en 11 años. Tras conocer los resultados, múltiples bancos de inversión extranjeros tuvieron que ajustar nuevamente sus pronósticos para el año 2020. Según, además, el reporte de Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, se indica que esta sería la peor contracción económica desde el año 1932, cuando el PIB, según los informes, cayó hasta más de 14%. Una disminución en el PIB real de 9.6% para el 2020 también excede el alcance de las contracciones económicas en las dos últimas recesiones, con un menos 5.3% en el año 2009 y con un menos 6.3% en el año de 1995. En el pronóstico anterior se estimaba una caída del 4%, sin embargo, con los datos del INEGI, realizaron un nuevo ajuste respecto a su proyección anual. La caída anual de 3.8% en las actividades secundarias y del 1.4% en los servicios provocaron una contracción económica del primer trimestre del año. El sector primario además avanzó en un 2.4%. Según datos de Banorte, el desempeño de la economía desde los primeros meses del actual año ya había sido débil. Sin embargo, impulsado por los esfuerzos por contener el contagio del COVID-19, cayó de manera drástica hasta el final del trimestre. De acuerdo con analistas, el desempeño de la actividad económica no refleja aún el verdadero daño de la pandemia y se espera un mayor impacto hacia adelante. Finalmente, se indicó que el panorama actual de la economía es demasiado incierto. Ante la posibilidad de una extensión de las medidas de distanciamiento social,
además de un posible segundo pico en el número de casos del virus. Gracias. Ahora hay que recordar la vital importancia de lavarse las manos cada vez que llegamos a nuestras casas por 20 segundos. Eso es muy importante, ya que es la forma más segura de enfrentarse al virus, ya que el jabón acaba con él. Hay que recordar que sean 20 segundos, lavarlas perfectamente y con un jabón que haga mucha espuma. Con eso vamos a poder luchar perfectamente contra el coronavirus. Ahora vamos a ir con una entrevista con nuestro reportero Andrés, que va a entrevistar al experto en economía José Alberto Hernández y nos van a hablar sobre los efectos económicos del coronavirus en nuestro país. Hoy nos encontramos con el doctor en educación y profesor tiempo completo de la ciudad de Guadalajara, el doctor José Alberto Hernández Gastillo. Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo le va su cuarentena? Pues tratando de sobrevivir como millones de habitantes en este planeta. El día de hoy vengo a preguntarle 2 preguntas que van de acuerdo al tema del coronavirus, pero en la economía. ¿Qué efectos ha tenido el coronavirus en la economía en México? Bueno, pudiéramos hablar de diferentes efectos que ha tenido el coronavirus. Yo creo que el principal efecto tendría que ver con la parálisis económica producto del estado de emergencia que se ha determinado y que ha provocado que toda industria no esencial tenga que detener sus actividades. Esto ha sido un impacto en la generación de valor agregado, que es de por sí importante, y también en la eliminación de empleos, y eso dentro del ciclo económico es algo fundamental porque muchas personas han visto mermado su ingreso y por lo tanto su capacidad económica se ha visto reducida. Ante un periodo de incertidumbre donde no hay una claridad de los tiempos en los cuales este proceso pueda terminar y volver a lo que pudiéramos llamar normalidad, la gente está consumiendo parte de sus ahorros o ha tenido que emplearse en actividades informales, las cuales han sido seriamente afectadas por la baja afluencia de gente en las calles o simplemente por la falta de economía. Yo creo que los que han tenido la oportunidad de salir en algún momento a realizar alguna actividad de emergencia o básica, se ha podido encontrar gente como meseros que están vendiendo refrescos en los cruceros debido al cierre de los restaurantes, dado que por la normatividad únicamente se puede vender comida para llevar. La presencia en restaurantes es mínima por las distancias y por las condiciones sanitarias que se han de tomar. Entonces esta gente ha tenido que buscar nuevas formas. O aquí en Guadalajara también tenemos el ejemplo en el ámbito hotelero, por ejemplo el Hotel Fénix, donde el propietario transformó al hotel a una fábrica de tamales y que con la venta de tamales ha logrado mantener la plantilla, ha logrado tener los ingresos para pagar los salarios de la gente. Y bueno, esto implica un poco del ingenio, de la capacidad de transformación que tengan algunas plantas productivas. Otras han modificado su producción, por ejemplo las de plástico, a la generación de material médico, como podrían ser caretas o elementos para combatir la pandemia. ¿Y cómo podemos salir adelante? Yo creo que lo principal es a través de un acuerdo de apoyo general. Aquí sí va a ser muy importante que el presidente cambie el discurso erróneo que tiene. Sí tiene que haber estímulos fiscales, sí tiene que haber reducciones al cobro de impuestos. No se puede pensar que todo va a ser por corrupción o que son dádivas. El modelo de López Obrador no va a reactivar la economía. La economía se tiene que reactivar reactivando a la industria.
porque la industria es la que genera el valor agregado y va a generar los empleos y el desarrollo. Repartir tarjetas de bienestar como lo ha hecho él no va a ayudar a que la economía siga, y esperamos un segundo trimestre con un descenso todavía más drástico del Producto Interno Bruto a lo que tuvimos en el primer trimestre. Muchas gracias por su reflexión. Gracias, Andrés. Muy interesante tu entrevista. Ahora, pues, esto va a estar difícil y tal vez algunas personas no veían lo complicado que podía llegar a ser el coronavirus o qué tanto nos iba a afectar. Pero hay que tener presentes que no todas las personas tienen las mismas oportunidades y están protegidas, por así decirlo, de esta crisis económica. Así que es momento de tomar conciencia sobre esto y ver que tan siquiera si los podemos ayudar con algo para una despensa, no digo una despensa, digo algo, lo que sea, una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar, los ayudaría demasiado en esta cuarentena, ya que muchos son trabajadores informales. Eso quiere decir que pues simplemente, como se dice, si no trabajan, no comen. Así que es momento de apoyarnos como mexicanos. El uso del cubrebocas. El cubrebocas se usa poniéndose las extremidades en cada oreja, tapando la nariz y la boca. En caso de no tener cubrebocas, al estornudar, taparse con el interior del brazo. El virus es muy contagioso, entonces usa la sana distancia, que son 2 metros alejados de otra persona para evitar contagios. Bueno, finalmente, gracias por acompañarnos. Como conclusión del programa, podemos decir que, esta situación es muy complicada. Tal vez con las notas entendimos cómo nos puede llegar a afectar a fondo o cómo nos están afectando en realidad, ya que muchas personas no le dan la importancia necesaria al coronavirus. Muchas personas siguen saliendo de la ciudad, siguen tratando de ir de vacaciones y pues quedan atrapados en los retenes sanitarios que hay en las salidas de la ciudad. Esto sobre todo porque no hay conciencia de cómo está afectando y cómo, si no seguimos las cosas que nos imponen el gobierno, las medidas sanitarias, cómo nos puede llegar a afectar en un futuro. Ya que si ahorita pensamos simplemente, es que a mí no me está afectando el coronavirus, la única diferencia es que me quedo en mi casa. Ya hay que dejar en el pasado eso y empezar a pensar un poco más en la sociedad en general, ya que, por ejemplo, ¿qué están haciendo los taxistas del aeropuerto? Su trabajo normalmente es, pues, recoger a las personas del aeropuerto y trasladarlas a la ciudad, al domicilio que ellas quieran. Pero ahorita no hay vuelos. Las aerolíneas están a punto de quebrar. Pero hay que pensar que las aerolíneas normalmente consiguen más dinero que sus taxistas. ¿Qué están haciendo esos taxistas hoy en día? Hay que pensar en todos los vendedores ambulantes que de por sí es difícil conseguir el dinero lo suficiente para comer, pero ahora que no los dejan ponerse en las calles, ¿ellos de qué dependen? Ahora hay que ponernos a pensar, ¿en realidad no me afecta? Todo esto es una cadena. Por ejemplo, cuando regresen los aeropuertos y ya no haya taxistas que hayan caído, porque algunos pueden caer en la necesidad de vender su carro, su taxi, pues, para comer un poco más, unos días más. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a la vida normal? Porque ya nada va a ser igual. Esto nos debería abrir la conciencia y hacernos conscientes de qué riesgos hay realmente. No, pues claro que nos va a afectar la guerra, pero ¿otro virus? ¿Aguantaremos? ¿Soportaremos eso? Cuando regresemos a nuestra vida normal, pues
¿Va a haber taxis para ir del aeropuerto a la ciudad? ¿Cuántas personas van a sobrevivir a esta crisis? Esas son las cosas que debemos pensar ahorita. Hay que pensar quedarnos en casa para poder ayudar un poco a que la pandemia no se expanda tanto y por lo cual podamos salir más pronto de la cuarentena y regresar a trabajar. Gracias.